¿Qué tal, queridos amigos? Bueno, pues de vez en cuando hay que salir de la zona de confort. Y yo estoy ahora en la capital del país, que cada vez está más desordenada y más complicada. Ya me tocó ver alguna manifestación sobre la Avenida Juárez. Ya me tocó ver el abuso de algunas autoridades que no entendieron que podía yo intentar grabar un video en el mural de Siqueiros, un paseo en la Alameda, con el objeto de ir precisando las distintas etapas de la historia de nuestro país. No es por el dinero que me querían cobrar para que yo filmara el video, sino es por la actitud que asumieron los responsables de, de este museo, por llamarlo de alguna manera. Lamentablemente, pues no pude filmar y lamentablemente, pues estoy ahora en la calle, pues con mi cubrebocas, con mi mascarilla, situaciones que no son comunes en el Palacio Nacional, en donde ya ven ustedes que ya van 65 contaminados por el presidente López Obrador. Y de esto no habla nadie. Esto es obviamente producto de la prepotencia, de los absurdos, de las diferencias que existen entre la ciudadanía y el propio presidente de México. Todo parece indicar, lamentablemente, que una cosa es lo que la ley y la ciudadanía reclaman y otra cosa es lo que el presidente quiere hacer. Por ejemplo, en este momento ya se vio claramente que no existe autonomía entre los poderes de la Unión. El Poder Judicial, por su propia conciencia, por su propia convicción, decidió prolongar 2 años más el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, 2 años más, para que pueda seguir acompañando al presidente López Obrador, titular del Ejecutivo, en esto que él dice gobierno democrático y que se ha convertido en un verdadero remedo de gobierno populista. Lamentablemente también observamos que los aliados de López Obrador, aunque sean de distintos partidos, como el caso del gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, que es del PAN, pero que está empeñado en entregar Chihuahua a Morena, fundando acusaciones y acusaciones sin mayor sustento contra la candidata de su partido, Maru Campos. Ya lo he mencionado varias veces porque me parece atroz este caso en específico. Mientras por otro lado se da lugar a las impugnaciones otra vez de 2 elementos cuyas candidaturas fueron retiradas a sus distintos gobiernos estatales. El de Guerrero, el famoso violador de Guerrero, el compadre de AMLO, el señor Félix Salgado Macedonio, y el de Michoacán, Raúl Morón, que ya se emparejó al señor Salgado Macedonio en esto de los absurdos políticos electorales. Van avanzando los días, van avanzando los abusos, van avanzando los argumentos de aquellos que no los tienen y que además recogen entre la basura política que existe en nuestro país. Por ejemplo, los incidentes de una cónsul en Turquía, pues nos remonta a la época en que esa cónsul ejercía el periodismo y nunca negó su afinidad, su cercanía, su amistad, su afecto con Manuel Bartlett. Lo recuerdo porque era articulista de Impacto, en donde yo era jefe de redacción, y me acuerdo de un artículo que publicó que estaba entre 2 lealtades: la lealtad que le debía a su semanario, que estaba confrontado con el entonces secretario de Gobernación Bartlett, y la lealtad que le debía a Bartlett, porque le había resuelto algunos problemas personales. Y fue Bartlett quien la metió, obviamente, a la carrera diplomática, pleno consenso con Marcelo Ebrard para el futuro, y ahí va esta señora de pocas pulgas a armar un escándalo en el consulado de Estambul, el consulado de México en Estambul, en Turquía. Estas son las formas en que se han manejado para darle algún tipo de figura al modelo López Obradorista. Por eso quería yo retratar el mural
de Diego Rivera, que es uno de los más importantes del mundo, porque ahí se retratan las tragedias nacionales. Siempre que hay un héroe en México, hay un antihéroe de la misma dimensión. Por ejemplo, durante la Guerra de la Independencia, que consuman Vicente Guerrero, después de la gran lucha libertaria de Hidalgo y Morelos, aparece la figura atroz de Agustín de Iturbide, cuya ambición lo hace erigirse en emperador de un imperio que no existía, porque lo que querían los mexicanos era una república. Pero después siguió, y siguió, y siguió nuestra historia, hasta llegar a la Reforma, en donde la figura de Benito Juárez se engrandece y no puede dejar de tener como contrapesos a los mandos de la Iglesia que se ven afectados por sus decisiones, las famosas leyes de reforma, y sobre todo a la furia de los conservadores que van a traer un príncipe austriaco prestado para entregarle lo que ellos llamaban el Imperio Mexicano, Maximiliano, el enajenado barbado de Miramar. Y seguimos en la historia. Porfirio Díaz se convierte de héroe del 2 de abril en dictador insoportable. Y vienen los revolucionarios que intentan modificar el estado de cosas para que vuelvan a haber libertades en México, y no solamente obras públicas como las que vendía Porfirio Díaz como eje central de su gobierno. ¿Y qué sucede? Que aparece el antihéroe, el contrarrevolucionario Victoriano Huerta, que finalmente es derrotado por Venustiano Carranza. Esta es la historia de la revolución en breve síntesis, pero también seguimos avanzando en la historia y tenemos, por ejemplo, que al general Lázaro Cárdenas, que seguramente es una de las figuras más importantes de nuestro país en el siglo XX, lamentablemente tiene también un contrapeso muy desagradable en aquellos que traicionaron todo principio para sumarse a las empresas transnacionales cuando expropió el petróleo que habían explotado las empresas británicas fundamentalmente. Y desde entonces hasta ahora, ha sido fustigada la figura de Lázaro Cárdenas del Río. Siempre que hay un gran avance, hay una gran tragedia. En este caso estamos viviendo un régimen que emula al famoso gatopardismo italiano. Lo emula y lo exalta. Lo emula de una manera absolutamente increíble. La filosofía de vamos a cambiarlo todo, pero sin que se le mueva una hoja al árbol del autoritarismo. Es exactamente lo que estamos viendo ahora con Andrés Manuel López Obrador. La misma historia que se repite tragedia a tragedia entre los mexicanos, entre quienes creemos que podemos cambiar las cosas. Por eso, por todo esto que he narrado, es tan importante que todos los mexicanos, todos, absolutamente todos, seamos capaces de votar responsablemente el 6 de junio, repito la fecha para que no haya ninguna duda, votar por todo aquello que nos permita vindicar nuestros valores, no revalidar a un régimen que se ha salido de cauce. Vindicar los valores esenciales de nuestra nacionalidad, valores que han sido pisoteados por el actual gobierno, valores democráticos que nos costaron mucho trabajo alcanzar. Fueron avances pequeños frente a las barbaridades que cometían los regímenes pasados, pero finalmente algunos eran útiles, algunos servían, algunos nos permitieron, por ejemplo, entre otras cosas, que pudiera triunfar la primera alternancia en 2000 y que pudiera llegar a la presidencia el propio López Obrador, con unos 30 millones de votos que difícilmente pueda alcanzar Morena en las elecciones de este año. Yo los conmino y los invito a que formen parte de los observadores electorales. Yo ya me sumé a esta moción para que observemos directamente cómo se desenvuelven las elecciones el día de la jornada, pero también en el antes y en el después. Es necesario que formemos un núcleo duro con el objeto de que
con tantos celulares que tienen forma de grabar todo, con cámaras fotográficas, podamos asentar cualquier tipo de irregularidad que se presente para evitar que se consume lo que ya empieza a revolotear en nuestros oídos, un fraude al estilo del viejo PRI. Vamos a luchar todos juntos. Es importante hacerlo, para que no sigamos con las hipocresías que se están dando, en el sentido de que un periodista no puede grabar sin cubrebocas el mural maravilloso de Diego Rivera, mientras que al presidente de la República se le permite recorrer los pasillos de Palacio sin cubrebocas y sin ningún tipo de protección, al grado de que ha infectado a 65 de los funcionarios que trabajan junto a él. Estas desigualdades políticas y morales son las que tienen a nuestro país sumido en un profundo atraso mental y político. Lo siento, no me van a callar, aunque tenga cubrebocas, y lo digo con cero cobardía para que se oiga bien.